Y aspectos importantes para recordar hoy hablando de pensiones y derecho laboral, especialmente el tema de pensiones. Vamos a revisar tips importantes. En Colombia hay varios tipos de pensiones, entre ellas pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Los fondos de pensiones tienen un plazo máximo de 4 meses para reconocer y pagar las pensiones de vejez e invalidez y máximo 2 años, o más bien 2 meses, para reconocer y pagar pensión de sobrevivientes. El incumplimiento de estos términos puede acarrear al fondo de pensiones una sanción de la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Para que un trabajador o una persona que se encuentra afiliada como independiente pueda ser causante de una pensión de sobrevivientes, debió haber cotizado por lo menos 1 año dentro de los 3 últimos años anteriores. Las madres o padres cabeza de familia que tengan hijo inválido física o mentalmente y hayan cotizado por lo menos 1.300 semanas pueden reclamar pensión de vejez especial. Y para finalizar, para reclamar la pensión de vejez especial no es necesario que se encuentre vinculado laboralmente. No necesariamente la exigencia de las 50 semanas de cotización para el derecho a la pensión de invalidez debe ser en los últimos 3 años anteriores a la estructuración. Entonces, aspectos importantes para tener en cuenta sobre el tema pensional. Doctor Orlando, otra inquietud que surge y nos llama mucho a la oficina es si la persona ya cumplió las 1.300 semanas, pero no tiene la edad. Un ejemplo, tiene 56, es un hombre y tiene 55 años. ¿Es aconsejable que siga haciendo aportes al sistema luego de que hoy ya tiene las 1.300 semanas? ¿Debe seguir haciendo aportes o esperar a cumplir los 62 años en caso de que no haya ninguna reforma? ¿Cuál es como la sugerencia en ese tipo de casos? Juan Carlos, televidentes, esto es muy relativo. O sea, si tiene un vínculo laboral, tiene un tipo de ingresos de forma que tiene que hacer aportes al sistema de pensiones, por ley le corresponde seguir haciendo aportes al sistema hasta que se pensione, hasta que reciba su pensión de vejez. Igual la pensión de vejez se la van a reconocer o le van a hacer el cálculo de su ingreso base para entregarle la pensión de los últimos 10 años cotizados, ¿cierto? Entonces, si en los últimos 10 años se vincula laboralmente y antes va a bajar su promedio, el consejo es que no se vincule laboralmente para que no tenga que hacer aporte a pensión porque se le va a dañar su promedio. Porque si tiene un promedio muy bueno, o mantiene el promedio, o mejor no cotizar porque daña el promedio. Lo mejora lo mantiene, pero si va a hacer aportes por un ingreso inferior, va a dañar el promedio, entonces no sería importante que cotice. Había una inquietud pendiente antes de que entraran estas llamadas y era sobre... Aunque de todas maneras tenemos una llamada en línea, pero entonces... No, vamos con el televidente, y después resolvemos la inquietud. Muy bien. Doña Gloria desde Santa Mónica, buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora y gracias por llamarnos? Buenas noches. Sí. Llamo para preguntar algo que corresponde a lo siguiente. En una universidad pública el año pasado, un fondo de pensiones privado estuvo haciendo una promoción con los estudiantes y personalmente expreso que hizo un engaño porque les dijo que firmaran unos papeles y que eran para unas promociones, ¿cierto? O sea, que podían acceder a promociones. Pero resulta que luego mi hijo, porque eso le pasó al hijo mío, más o menos a las 2 semanas me comentó lo que estaba sucediendo. Nosotros entramos a la página de ese fondo de pensiones privados y apareció afiliado. O sea, ¿Y de qué tipo de promociones, doña Gloria? No, les ofrecieron promociones en almacenes, promociones... Si se afiliaban al fondo de pensión. Pero no les dijeron que era una afiliación al fondo de pensiones. Ah, ya. Pero mi hijo no trabaja, entonces en lo absoluto... Entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación? Porque pues todavía no está en el sistema laboral y me imagino que cuando él desee escoger, no sé No va a poder porque ya está en el fondo privado. ¿Qué implicaciones va a tener eso exactamente? Uy, doña Gloria, muy preocupante, doctor Orlando. Precisamente la Superintendencia Financiera ha advertido que no debe haber engaño en el tipo de afiliaciones, sino decirle con toda la claridad a los afiliados o posibles afiliados cómo funciona el sistema, doctor Orlando. Muy grave lo que dice la señora. Juan Carlos, no me atrevería a decirle, pues, darle un concepto muy amplio frente a la inquietud que ella tiene o a la duda de lo que hizo el fondo, porque es que no nos deja muy claro la televidente qué estaba haciendo el fondo allí, qué promociones hizo allí, para qué hizo promociones. Tendríamos que mirar qué fue el formulario o qué fue el documento que su hijo o estos estudiantes firmaron.
quedamos como en el aire sin saber qué fue lo que firmaron, si realmente firmaron algo. Si no tiene un vínculo laboral, no es cotizante al sistema. Entonces tendríamos que mirar realmente, invitamos a la televidente que si quiere nos haga llegar copia de ese formulario para mirar que... Pero la preocupación de doña Gloria sí es muy válida, porque si el muchacho el día de mañana quiere estar en Colpensiones, ya tiene la primera situación y es que debe estar mínimo 5 años en ese fondo privado. Y el otro tema, y es una advertencia pues muy respetuosa a los empresarios, a veces sugieren en qué fondo se deben afiliar los trabajadores, es una decisión personal, cada trabajador debe elegir en qué fondo se afilia, que he visto ya muchos casos. Tenemos a doña María Ángela, muy buenas noches, gracias por llamarnos, ¿cuál es su inquietud? En Bogotá, muy amable. ¿Aló? Sí, la escucho, doña María Ángela. Doctor, qué pena, es que lo que pasa es que yo trabajo con una familia hace 10 meses y entonces me despidieron hace 8 días sin ninguna causa. Quisiera saber si tengo derecho a los 2 meses que ellos me indemnicen. El contrato iba hasta diciembre, su merced. ¿Qué tipo de contrato tenía, si recuerda? Verbal, su merced. Doña María Ángela, ¿me repite la pregunta, por favor? Quisiera saber, su merced, que llevaba ya 10 meses con una familia y el contrato verbal iba hasta diciembre, pero hace 8 días me despidieron injustificadamente. ¿Qué pasa con los 2 meses que faltan, dice la señora? Doña María Ángela dice que tenía un contrato verbal hasta diciembre y que la despidieron faltándole 2 meses. Doña María Ángela, los contratos a término fijo, por regla general, deben ser por escrito, o por lo menos el término estipulado que fuera hasta diciembre debe constar por escrito en algún documento. Si no consta por escrito en ningún documento, entonces estamos hablando de un contrato verbal y por regla general los contratos verbales son a término indefinido, ¿sí? Entonces, si usted lo tiene la prueba escrita que ese contrato iba hasta diciembre y se lo terminaron ahora, la indemnización, como usted dice que fue sin justa causa, es el tiempo que faltaba para que terminara el vínculo, o sea, de ahora a diciembre, ¿sí? Si no consta por escrito, estamos hablando de un contrato verbal a término indefinido y la indemnización sería de 30 días de su salario. Entonces tendremos que tener, usted tiene que tener muy claro eso. Si tiene como probar que era un término pactado y estipulado que iba hasta diciembre, la indemnización sería el tiempo que le falta para terminar el contrato. Y estamos hablando de una indemnización, si es un despido sin justa causa, también eso hay que Ella dejarlo dijo claro. que sin justa causa, entonces por eso le di esa orientación. Doña Marina, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora y gracias por llamarnos? Buenas noches. Sí, señora. Sí, buenas Es noches. que yo estoy pagando en Colombia Mayor. Yo cumplí la edad el año pasado. Hicimos las vueltas sobre la pensión familiar y eso no se nos dio porque no teníamos en el nivel unidos. Pero mi inquietud es que me dicen que siga pagando. Entonces, de aquí a 7 años, yo sí logro alguna pensión o qué. Inquietud muy válida. Muchas gracias, doctor Orlando. La pregunta, no alcanzan la pensión familiar porque los aportes que hicieron, ella explica que estuvo en Colombia Mayor o que está en Colombia Mayor, pero los aportes que hicieron ella con su cónyuge, pues no dan porque no estaban en el nivel 1 y 2 del CISBEN. Que entonces ella dice que si sigue cotizando, pues porque obviamente ya le faltarían más de 7 años, dice que el tiempo es muy largo, que qué opción queda ahí. Es una dificultad que se presenta con mucha frecuencia, doctor Orlando. ¿Y qué edad tiene la señora? ¿Qué edad tiene? ¿Está todavía en línea con nosotros? Bueno, sí. Yo cumplí la edad el año pasado, o sea que ya cumplí ¿Cuántos años tiene doña? Le cumplió la edad el año pasado. El año pasado. 57, Doña entonces. Marina, ¿cierto, doña Marina? Sí, Sí, señor. doña Marina. Doña Marina, ¿y cuántas semanas dijo que tenía cotizadas? Pues hasta el momento yo estoy pagando en Colombia Mayor y tengo como mil yo creo, pero me dicen que siga 6 años pagando le allá. faltaría. Entonces la inquietud mía es si yo puedo seguir pagando allá. En Colombia Mayor. ¿Y cuánto tiempo lleva cotizando en Colombia Mayor? Yo estoy desde el 2010, junio del 2010. Bueno, en Colombia Mayor, a través de este fondo, le van a subsidiar su pensión por un tiempo determinado que tienen ellos. Cuando ya el tiempo se le está venciendo, ellos le van a mandar un escrito diciéndole que hasta ahí le subsidian su pensión. Por lo que usted me está diciendo, está muy próxima, aunque parezca muy lejos, pero si tiene más de 1000 semanas, usted debe cotizar hasta las 1300. Sí, señor. Está muy próxima ya, digámoslo así, a coronar o a llegar a sus 1300 semanas. El consejo es que el día que Colombia Mayor le suspenda el subsidio que le dan, haga el esfuerzo, la forma de seguir cotizando, porque si no, ¿qué pasa? Cuando usted cumple su edad de los 57 años y ya Colombia Mayor no le sigue subsidiando la pensión, la opción que a usted le queda es
solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión. Entonces, si tiene forma de seguir cotizando hasta las 1.300 sería maravilloso. Y si no, la opción es ya solicitar la indemnización sustitutiva. Sí, doctor Rolando, muy importante ese énfasis que usted hace ahí, buscar entonces la forma de seguir haciendo los aportes. Y tenemos llamada de Patricia desde Armenia. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿cuál es su inquietud? Una pregunta, por favor. Claro. A ver, tengo una hermana casada con sociedad conyugal liquidada porque ella tiene unas propiedades de la familia que tiene en el exterior. Su esposo falleció hace un mes y quiero preguntar qué debía hacer ella para reclamar pensión de sobreviviente. Liquidó la sociedad conyugal, doctor Orlando. Liquidó la sociedad conyugal. Señora Patricia, ¿todavía está con nosotros? Sí. ¿Pero siguió viviendo con su esposo o se separaron? No, ellos siguieron viviendo juntos, pero hasta el momento de su fallecimiento tienen 2 hijos y tiene la liquidación de sociedad conyugal liquidada. ¿Se divorciaron? No están divorciados, estaban casados hasta que él falleció. Esperen la línea, doctor Orlando, porque ya el tiempo va acabando y la idea es que usted nos pueda Mi ayudar. señora, si quieren nos esperan la línea porque el tiempo es corto en televisión y me están avisando que ya se terminó y le resuelvo su inquietud a través del teléfono. A los demás televidentes, muchas gracias por acompañarnos, Juan, hasta luego. Doctor Orlando, muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Mañana nuestra directora Yasmín estará hablando de traspaso de vehículos. Eso sí que es una situación que hay que analizar con mucho detenimiento. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche para todos.